no veo nada porque solo tengo mi pantalla, así que nada, si necesitáis cualquier cosa, por favor, a través de Andrea, porque ya os digo que no puedo ver el chat, ¿vale? Esto es importante. Y nada, daros las gracias a todos por conectaros hoy, martes, entre semana, a estas horas, que todos estamos cansados, ¿no? De probablemente un día largo de clínica y demás. Así que muchísimas gracias a todos por conectaros. Y con mucha ilusión, bueno, pues he preparado este webinar. En realidad, como habéis podido ver en el anuncio del webinar, básicamente nos vamos a centrar un poco en 3 puntos importantes o poder daros algunos tips sobre blanqueamiento dental. Pero bueno, en realidad yo no estoy acostumbrada normalmente a dar cursos tan cortos, aunque el blanqueamiento, como yo siempre digo, tampoco es que dé mucho más de sí. Pero bueno, en realidad esto forma parte de un curso que, de hecho, como sabéis, algunos, si me conocéis del sector, pues suelo dar cursos de blanqueamiento, que bueno, es lo que más me gusta en realidad, es mi pasión y suelo intentar estar bastante al día de todo al respecto. Pues doy distintos cursos, en concreto el viernes, por ejemplo, pues tenemos un curso en IESO, en el que, bueno, será todo un poco más extenso. No estoy segura, creo que Andrea nos puede confirmar, sí, creo que quedaba alguna plaza libre, por si alguno... Sí, 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 ¿verdad? nos queda alguna plaza libre todavía. Pues estupendo, si a alguno pues, le interesa o le parece poco lo que podemos hablar hoy en este webinar, pues está más que invitado a pasar la mañana del viernes con nosotros, que seguro que pasamos un buen rato. Además, hay un paciente en directo, que eso siempre, pues bueno, es bastante enriquecedor. ¿Vale? Entonces, bueno, sin más, si os parece, pues empezamos. Para mí, en primer lugar, es muy importante situaros un poco el blanqueamiento dental hoy en día, ¿no? Por eso me ha gustado titularlo Status Quo, ¿no? ¿Cómo están las cosas hoy en día y cómo están? Antiguamente, o por lo menos cuando yo empecé a trabajar, que no soy tan mayor, pero el blanqueamiento quizás era un tratamiento más de segundo plano, ¿no? La gente no le daba tanta importancia, era pues a lo mejor había otro tipo de patologías en el que la gente acudía a nuestras clínicas demandando otro tipo de tratamientos. ¿Cómo es el paciente hoy en día? Bueno, pues nos enfrentamos a un paciente totalmente diferente. Yo lo llamo un poco el paciente well-being, otras generaciones, es decir, hay menos patología, el paciente quizás ya no es tan fumador, ya tiene otros cuidados con la dieta, con lo cual el blanqueamiento toma una especial relevancia en nuestros tratamientos actuales. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente, si lo pensáis, en todos los tratamientos que utilizamos hoy en día o que planificamos hoy en día, prácticamente hay cabida para un blanqueamiento dental, ¿no? Que antiguamente casi esto no se planeaba, ¿no? También, ¿qué pasa? Que ese avance en las tecnologías nos puede afectar, normalmente nos puede beneficiar en cuanto al diagnóstico de blanqueamiento y para poder planificarlo, meterlo bien en un tratamiento completo, ¿no? Por eso es importante que, como os decía, el paciente del 2023, lo que yo llamo el paciente 2023 es que nos comunicamos con él de una manera totalmente diferente, ¿no? El paciente ya nos demanda un blanqueamiento, el paciente ya tiene acceso a un montón de información sobre el blanqueamiento dental. Y ojo, porque esta información no siempre es beneficiosa para nosotros. ¿Por qué? Porque tienen acceso a otro tipo de redes sociales y demás que habréis oído seguro, el tipo carbón activo, que eso, ojo, porque nos vamos a encontrar mucha patología derivada del uso de ese tipo de blanqueamiento sin control nuestro y por el uso directo de este tipo de aplicaciones, ¿vale? Entonces es importante que también nosotros estemos atentos a esto y aprendamos también a comunicarnos con el paciente de otra manera, ¿no? Y también lo que os comentaba, el paciente ha cambiado muchísimo la dieta y sus hábitos. Cuando os digo el paciente buen bien, es que es real. Nosotros ahora nos vamos a empezar a encontrar cada vez más en las consultas a un paciente pues, que puede ser de una generación pues, un poco más joven que yo, pues os podría en torno a los 30 años, entre los 20 y tantos y 30, que ha cambiado muchísimo sus hábitos, tanto de salud, de deporte y por supuesto de dieta. ¿Esto a qué nos lleva? Que no solo vamos a encontrarnos discromías clásicas, que ahora las vamos a revisar, sino que es muy importante que tengamos en cuenta pues, este tipo de paciente que abusa, por ejemplo, de zumos verdes, abusa de, digo abusa porque básicamente son dietas ricas en vegetales, por ejemplo, mucho paciente vegano, etcétera, 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 que eso nos quiere llevar a qué? Pues que a que estemos muy atentos y hagamos una buena historia clínica para que los blanqueamientos hagan efecto. Yo siempre digo que
El blanqueamiento funciona si nosotros lo tomamos serio y si el paciente también. Es decir, mucha gente lo que hacía que era, pues te regalo el blanqueamiento, te vas a hacer un tratamiento muy complejo y te meto de regalo 2 o 3 jeringuillas de blanqueamiento, eso no blanquea. Te doy una sesión en consulta, eso no va a dar el resultado que nosotros esperamos, ¿vale? Lo mismo os digo, el blanqueamiento dental en realidad es un término erróneo. Nosotros estaríamos hablando de un aclaramiento dental. Lo que nosotros vamos a conseguir es que ese paciente aclare sus dientes, ¿eh? Con lo cual, tenemos que estar en, vamos a resumir, nosotros ahora mismo, porque yo ya empiezo a hablar de blanqueamiento y ya empiezo a querer contaros todo, y si no estaríamos aquí hasta las 10 de la noche y no se trata de eso. Hoy vamos a centrarnos un poco en cómo hacer un blanqueamiento predecible, estable en el tiempo, cómo manejar un poquito esos casos complejos. Vamos a intentar hablar de 2 o 3 tips para manejar esos casos complejos y cómo manejaremos nuestro gran problema con el blanqueamiento dental, que es la sensibilidad dentaria, ¿vale? La sensibilidad dentaria antiguamente se consideraba una contraindicación absoluta, hoy en día no. Hoy en día os avanzo que podemos manejarla perfectamente, ¿eh? Como os veremos un poquito más adelante. Entonces, basándonos un poco en estos 3 puntos que son los importantes que quería tratar esta tarde, vamos a ir un poco más que uno a uno, los lo he organizado un poquito para intentar resolver o contestaros esas 3 preguntas a lo largo de del webinar, ¿no? Entonces, básicamente para resolver esas 3 o daros la respuesta a esas 3 preguntas, para mí lo más importante que es el diagnóstico. De ahí venía, también os comentaba, del cambio de dieta y demás. Es importantísimo hacer una historia clínica enfocada al blanqueamiento. Cuando un paciente os demanda, vosotros consideráis que es necesario que se haga un blanqueamiento, que va a mejorar muchísimo su sonrisa, ya sea bien dentro de un plan de tratamiento más complejo o bien solo por la demanda del blanqueamiento, es importantísimo hacer un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico de esa discromía. Como sabéis, existen distintos tipos de discromías o descoloraciones. Tendremos las extrínsecas, que son las que se quedan más en la capa más superficial de ese esmalte, o bien las intrínsecas, que a su vez podrían afectar a esmalte dentina o a esmalte dentina. Este tipo de discoloraciones intrínsecas podríamos clasificarlas en esmalte dentina preeruptivas o poseruptivas. Hoy no voy a hablar un poco de toda esta clasificación, porque ya os digo que estaríamos hablando horas, pero sí que es importante que cuando nosotros veamos un paciente y le hagamos una buena exploración, tanto de sus dientes como de su cara, de su tez, es un paciente que tiene la tez muy clara, vamos a poder blanquear más o menos, es un paciente que tiene la tez muy oscura, en cuanto hagamos un poquito de blanqueamiento eso va a resaltar muchísimo. ¿Cómo tiene el labio? Tiene un labio grueso, tiene un labio que vamos a poder hacer un blanqueamiento, tiene algún tipo de quelitis, vamos a poder utilizar separadores. No sé si me explico, voy muy rápido, pero es importante que hagamos una buena exploración intraoral y extraoral. Y una vez que nos centramos en el diente, no solo en el color del diente, sino en cómo es su esmalte, si tiene fisuras, si no las tiene, para ver si vamos a poder hacer un correcto blanqueamiento, ¿no? Una vez que tenemos el diagnóstico claro y tenemos visto, pues, por ejemplo, si tiene algún tipo de patología que pueda interferir en ese color dental, ya empezaremos a ver con qué herramientas contamos para poder realizar ese blanqueamiento. Sí que es muy importante y me encantaría que esta tarde os quedaseis por lo menos con esto claro, que cuando nosotros hablamos de blanqueamiento, a mí me gustaría que sepáis con qué herramientas jugamos, ¿no? Cuáles son las reglas del juego, para luego poder enfrentarnos a todas esas discromías que acabamos de ver con distintas piezas del puzzle. No siempre, me encantaría daros una receta. Yo al principio cuando daba los cursos siempre incluso mandaba a mis alumnos unas recetas en función de la discromía, ¿no? Y eso encanta, ¿no? Porque dices, joder, pues me enfrento a unas tetraciclinas, una tinción por tetraciclinas. Y yo os decía, bueno, pues tantas semanas de un esteperóxido, tantas semanas de otro. Y siento deciros que he cambiado mucho porque cada vez que más experiencia tengo, más veo que tenéis que tener las herramientas para luego vosotros en casa saber utilizarlas y así resolver el 100% de los casos con los que os vais a encontrar, ¿no? Que ese es un poco el propósito. Entonces, visto ya las discromías a las que nos enfrentamos, vamos a ver ahora a qué productos hoy en día nos encontramos en el mercado, ¿no? Básicamente son dos, el peróxido de hidrógeno y el peróxido de carbamida, en distintas concentraciones. El peróxido de hidrógeno tiene un tiempo de exposición muchísimo más corto
y el peróxido de carbamida muchísimo más largo, porque el peróxido de carbamida en realidad es un precursor del peróxido de hidrógeno. Por eso lo utilizaremos en exposiciones más largas o más cortas. El peróxido de carbamida necesita degradarse en peróxido de hidrógeno para poder hacer efecto y poder hacer su efecto blanqueador. En realidad lo que se produce en el diente es una reducción, una oxigenación, y lo que estamos haciendo es reducir esas moléculas cromógenas, como veis en la imagen de la izquierda, y que esas partículas sean más pequeñas para que cuando incida la luz, nuestra sensación es que el diente sea mucho más claro, ¿no? Esto está regulado por el gobierno y nosotros tenemos una regularización en España que puede ser distinta en otros países. ¿Por qué os cuento esto? Porque muchas veces podéis encontrar pacientes que, por ejemplo, viajan a Estados Unidos que tienen una normativa diferente, ¿vale? Nosotros podemos utilizar peróxidos de hidrógeno entre un 0,1 y un máximo de un 15%, siempre regularizado en consulta. Es decir, un paciente podría utilizar en casa un peróxido de hidrógeno hasta un 6% y un peróxido de carbamida hasta un 16%, de lo que nosotros podríamos dispensar para uso domiciliario, bajo nuestra supervisión siempre. Y luego tendríamos una concentración de productos que nosotros aplicaremos en consulta entre un 6% de peróxido de hidrógeno hasta un 15%, o un peróxido de carbamida entre un 16 hasta incluso un 45% de concentración. Bien, para mí esta diapositiva es la más importante porque os va a servir para entender por qué utilizamos un peróxido de hidrógeno o un peróxido de carbamida. Para que os tranquilicéis, en realidad es lo mismo. Lo único que tenemos que saber es que, por ejemplo, por poneros un ejemplo, un peróxido de hidrógeno al 6% equivale a un peróxido de carbamida a un 16%. La única diferencia es que un peróxido de hidrógeno lo tendremos aplicado, por ejemplo, 30 minutos al día, en 15 a 20 o incluso 30 minutos al día, mientras que un peróxido de carbamida lo podremos utilizar, por ejemplo, de uso nocturno, porque necesitaremos unas 4 o 6 horas para que haga su efecto. Con lo cual, cuando venga cualquier comercial de cualquier casa comercial a explicaros, yo tengo un peróxido de hidrógeno, yo tengo un peróxido de carbamida, no os agobiéis, porque en realidad simplemente tenéis que saber cómo manejarlo y qué tiempos lo vamos a usar en el paciente. Eso nos sirve, por eso os digo que vais a poder tratar el 100% de los casos, porque ¿qué nos lleva a esto? A poder saber si, por ejemplo, un paciente está en un tratamiento con alineadores, por ejemplo, con ortodoncia invisible, y ese paciente quiere empezar a blanquearse, pues es comodísimo utilizar un peróxido de carbamida al 16% entre 6 horas, es decir, nocturno, porque sobre esos propios alineadores durante su tratamiento lo va a poder utilizar. Ojo, ya os digo una cosa de la última pregunta que teníamos, manejo de sensibilidad. Ya os voy adelantando que muchos pacientes que están en tratamiento de ortodoncia presentan más sensibilidad, porque esos dientes están en pleno movimiento y aunque hayan acabado su tratamiento, recordarme luego que os cuente cómo manejamos estos casos, ¿vale? O, por ejemplo, un ejecutivo que no tiene mucho tiempo y no quiere, o por lo que sea, duerme con una férula de descarga, tiene mucho estrés. Hombre, todos sacamos 15 minutitos al día para poder utilizar un peróxido de hidrógeno al 6%. ¿Es mejor uno que otro? No. Es muy importante que sepáis que es lo mismo, ¿eh? Lo único que lo iremos manejando en tiempos diferentes. Ahora, ¿cómo lo vamos a ir manejando? Pues como sabéis, tenemos bien tratamiento en dientes vitales, que esto es muy importante diferenciarlo de los dientes no vitales. En diente vital haremos un blanqueamiento externo siempre mediante el uso de unas férulas individuales o dispositivos lumínicos tipo Glow, tipo Polalight o lo que hay en el mercado, que ahora lo iremos viendo. O podremos hacer también junto con estas férulas un tratamiento en clínica, con lo cual tendremos tratamiento en clínica, tratamiento domiciliario o tratamiento combinado, que ya os adelanto que para mí es donde mejores resultados tengo. Es muy, muy raro que yo a un paciente solo le haga un tratamiento en clínica o solo le haga un tratamiento domiciliario. A mí me gusta hacer un tratamiento combinado, como luego iremos viendo. De manera que mis tratamientos combinados, por ejemplo, un tratamiento estándar en una paciente joven con un color favorable, vamos a poner que sería un color en torno a la gama de los Bs, que son los que mejor blanquean. Sabéis que blanquean mucho mejor que los Cs, que serían unos dientes, por ejemplo, mucho más grisáceos.
los Bs, que tienden mucho más al amarillo, blanquean también mejor, también que los As, que tienden a un color más marrón. Entonces, por ejemplo, ¿qué haría? Vendría una paciente a consulta, haríamos una primera cita, una primera visita, estaríamos en el diagrama en el día 1 y una vez que acepta el presupuesto, ya le haría un tratamiento en clínica. En este tratamiento en clínica, luego le daría su tratamiento en consulta, pasarían unos 15 días, me volvería a ver, volveríamos a hacer, si es necesario, un tratamiento en clínica, volvería a su casa con sus dosis de tratamiento en consulta, depende de la concentración que hayamos elegido, y finalmente haría una sobresaturación. Ya os voy avisando que yo siempre el último día suelo dar una cita en consulta, como luego veréis. Y luego estaría el tratamiento de dientes no vitales, que hoy no nos da tiempo tampoco a tratar. Trataremos en el curso del viernes o más adelante, si queréis, podéis contactar conmigo, por supuesto. Luego os pondré mi correo electrónico para cualquier duda. Los dientes no vitales tienen un tratamiento diferente. Haremos un blanqueamiento interno que, por supuesto, podremos combinar con un tratamiento externo a su vez. Entonces, como os comentaba, vamos a centrarnos un poco en las técnicas. Sabéis que el tratamiento domiciliario lo que haremos es suministrar al paciente un peróxido de hidrógeno en torno al 6%. Os comentaba lo de la normativa española, porque por ejemplo en Estados Unidos sí dispensan hasta un 9% de peróxido de hidrógeno, o un peróxido de carbamida, que lo más habitual, lo que encontraréis sobre todo a nivel comercial, serán peróxidos de carbamida entre un 10 y un 16%. Suelen tener estos dispensadores, que es lo que llamamos jeringas de blanqueamiento. Sí que adelantaros que lo habitual es que tengan una capacidad de entre 1,3 gramos o incluso, como tenéis en la derecha, que son de 3 gramos. Estos blanqueamientos duran más, calcular que va a durar unos 9 días más o menos para el paciente, y los que son de 1,3 suelen durar más o menos 6 días. Yo siempre les digo a los pacientes, con estas férulas que confeccionamos personalizadas para el paciente, como veis en esta imagen, o bien de forma analógica, tomando unas impresiones de alginato y haciendo un vacuum, o bien de forma digital, siempre sin reservorio. Como veis en la imagen de la izquierda, es una imagen antigua, hacíamos un reservorio. Hoy en día no hacemos férulas con reservorio y tampoco las hacemos blandas. A mí me gustan las férulas rígidas, festoneadas y sin reservorio, porque lo que el paciente tiene que hacer es ponerse un granito de arroz, medio granito de arroz en el fondo, en el borde incisal de la férula. Como digo hoy en día, podéis decir medio granito de arroz o un granito de quinoa, ¿vale? Que viene a ser lo mismo, y muchos pacientes de los que estábamos hablando al principio lo van a entender muy bien. Es decir, hay que poner muy poquito producto. Esto lo combinaremos con estos dispositivos, que son un poco los avances que tenemos hoy en día, que es, por ejemplo, los dispositivos de Glow. Yo llevo mucho tiempo utilizándolo. Es un dispositivo que va fenomenal. En los dispositivos de Glow utilizamos un peróxido de hidrógeno al 6%. Son sesiones muy cortas en las que el paciente, como veis en la siguiente imagen, el paciente lo que hace es que se aplica un peróxido de hidrógeno al 6% sobre su propio diente, lo pincela, y no necesitamos férulas como hemos visto antes, o sea, es decir, ahorramos una cita, ahorramos citas para mandar al laboratorio, confeccionarlo nosotros, sino que tenemos ya el kit del paciente, y una vez que el paciente se ha pintado sus dientes, posiciona su mouthpiece, que es una férula con una luz LED que sube un poquitín la temperatura, muy poquito, y ayuda a ese oxígeno además a degradarse más rápido. Y con que lo utilice unos 30 minutos máximo al día, conseguimos muy buenos resultados que empiezan a verse en torno a los 10-15 días de uso. Por otro lado, tenemos las técnicas vitales que utilizaremos en clínica. Como podéis ver, aquí utilizaremos, hay mucha variedad de productos, son en monodosis. A mí os adelanto que me gustan no de mezcla, como tenéis a la derecha. Los que más me gustan son los de automezcla, y de gel, porque me ayudan a controlar mucho la dosis que ponemos, y además no escurren sobre el diente, con lo cual en la técnica de clínica es mucho más controlado. Es decir, sabéis que podemos tener algún tipo de quemadura que se lava enseguida y con un poquito de vitamina E
enseguida el paciente no nota nada de no recidiva, pero es muy importante que utilicéis geles que posicionen muy bien sobre el diente. En este caso utilizaremos concentraciones mucho más elevadas, con peróxidos de hidrógeno en torno a un 15% o peróxidos de carbamida también hasta un 45%. Utilizaremos sesiones con luz. Como sabéis y toda la bibliografía nos respalda, en realidad la luz es un activador. Muchos blanqueadores tienen fotoactivadores que lo que hacen es que esa reducción de oxígeno se produzca mucho más rápido, pero como bien sabéis y si cogéis las instrucciones de cualquier agente blanqueador no es indispensable. Es decir, si no tenéis lámpara en la consulta, bueno, lo único que tendréis que hacer es en lugar de 8 minutos, por ejemplo, dejarlo entre 10 y 12 minutos. La nueva tendencia, os adelanto, que estamos haciendo ahora es no cambiar tanto del producto, sino dejarlo actuar un poquito más en las sesiones de clínica, aunque muchas veces también el paciente está incómodo, ¿no? Como digo yo, dejarlo enchufado 20, 30 minutos, el paciente muchas veces está incómodo. Es muy importante que nunca le dejéis solo y que vayamos retirando el producto y volviendo a ponerlo pues cada 10, 15 minutos si tenéis lámpara. ¿Cuánto? Pues en torno a unos 40 minutos de sesión, una cosa así, suele ser suficiente. Y bueno, este es un caso, por ejemplo, es muy importante aislar muy bien. A mí me gusta meter gasas siempre en el fondo de vestíbulo y, por supuesto, nunca, siempre utilizar una barrera gingival y nunca dejar al paciente solo. Luego también tenemos dentro de Glo los propios dispositivos, los podemos utilizar en la consulta si no tenéis lámpara, por ejemplo, es muy cómodo. O Glo también tiene un propio dispositivo, un mouthpiece que se puede meter en autoclave, tiene hasta 15 usos de autoclave, por si acaso el paciente se olvida su kit y es bastante cómodo. No deja de ser una luz, es decir, todo esto que estoy comentando son herramientas que hay pacientes, bueno, un paciente joven le encanta, por ejemplo, utilizar Glo. ¿Por qué? Pues porque tiene una aplicación que se conecta al móvil, que le puede comentar hoy no te has glogleado, hoy solo llevas 10 minutos, es decir, nos permite hacer un seguimiento del paciente, que el paciente joven y digamos de esta generación, pues bueno, es un plus y le gusta. Obviamente, como os decía, un paciente mayor de 70 años, que por qué no, yo tengo un montón de señoras y señores de 70 años en consulta que se blanquean, pues le doy un dispositivo Glo y no sabe ni por dónde enchufarlo, ¿no? Entonces, son, como os decía, son herramientas del puzzle para poder solucionar el 100% de los casos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos que nuestro blanqueamiento sea predecible? Vamos a ir respondiendo un poco a nuestras preguntas, ¿no? Bueno, lo más importante, como os decía, planificarlo muy bien. Muchas veces es muy útil tener cuestionarios abiertos en la consulta para ver un poco las expectativas del paciente. No olvidaros que muchos pacientes quieren los dientes blanco nuclear. Eso con un blanqueamiento no lo vamos a conseguir. Nosotros lo que vamos a conseguir es aclarar. Es muy importante ser sincero con el paciente desde el principio. Y sí que es importante comprometer al paciente, ¿no? Y el paciente que no blanquea en casa, obviamente no va a blanquear, si espera que solo le blanqueemos nosotros en consulta, ¿no? Entonces, si nosotros hemos hecho un buen diagnóstico de la discoloración, podemos conseguir resultados como el que veis aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Bueno, normalmente yo planifico un caso estándar, por ejemplo, con Glo en 14 días. Sí que os adelanto que normalmente un paciente estándar suelo hacer un protocolo de consulta de 3 sesiones durante un mes y durante ese mes el paciente se va blanqueando en casa. Eso sería, digamos, un paciente estándar. Cuando nos enfrentamos a la pregunta cómo hacer que el blanqueamiento sea más estable en el tiempo, pues para evitar recidivas siempre hay dos claves, que es una, ir despacio, no pretendáis correr con el blanqueamiento. Cuanto más lento vamos con el blanqueamiento, mejores resultados obtenemos. Cuanto más tardamos en blanquear, más estables en el tiempo, porque si un paciente os pide que en 15 días quiere tener el diente aclarado, lo va a tener aclarado. Pero a las 2 o 3 semanas te volverá a la consulta diciéndote que casi ya no nota blanqueamiento, ¿eh? Entonces eso es muy importante. Otro tip muy importante es lo que os decía de sobresaturar. Es decir, una vez que el paciente viene y ya hemos obtenido, imaginaos en este caso, de 1 a 3 hemos pasado a 1 a 1, es un resultado estupendo. Lo que hacemos es sobresaturar. Yo siempre digo al paciente, bueno, te voy a dar una sesión más en consulta con un peróxido de carbamida, por ejemplo,
al 45% o 35% lo tendré 20 minutos, o un peróxido de hidrógeno en torno al 30%, a 35%, y luego le daré 1 o 2 sesiones en consulta y le diré que aguante por lo menos una semana más en casa, una vez que él ya tiene el resultado. Con esa sobresaturación lo que estoy haciendo es prevenir recidivas tempranas. Y luego siempre les doy instrucciones de mantenimiento. Es súper importante que el paciente se mantenga en casa. Nosotros, si le damos el alta enseguida, le perdemos la pista, es muy probable que el paciente tenga una recidiva temprana. ¿Yo qué hago? Pues me comprometo con el paciente a hacerle revisiones de blancamiento, ¿por qué no? Si el paciente viene a su profilaxis, un paciente de blancamiento, a mí me sale una alerta en mi programa de gestión, me sale que ese paciente se ha hecho un blancamiento y le enseño y comparo cuando viene una vez cada 6 meses o una vez al año, le comparo sus fotos de cómo acabó a cómo está, a ver si es necesario que se haga un recordatorio de blancamiento, ¿vale? Es muy importante que no digáis nunca la palabra retratamiento, porque parece que hemos fracasado en el tratamiento. Todos los blanqueamientos recidivan, es decir, nunca el blanqueamiento vuelve a estar del color del día original, pero sí que él tiende a envejecer, ese diente tiende a envejecer, independientemente de la dieta o de los hábitos que tenga ese paciente. Con lo cual es importante que nosotros contemos al paciente en esa primera visita en la que viene pidiéndonos información sobre el blanqueamiento, que le comentemos que va a tener que venir a sus controles y que puede que al año, año y medio, incluso 2 años, puede que necesite hacerse un recordatorio de blanqueamiento, que normalmente es simplemente una semana de tratamiento en casa con las férulas que el paciente tuviese o con sus viveras de retención o con su exis de retención de ortodoncia o el dispositivo que haya utilizado. Y siempre les pauto unas pastas blanqueadoras, a veces coayudantes de otros tratamientos. Por ejemplo, si tiene alguna pasta para temas de periodontitis, gingivitis, eso es prioridad, pero sí que a lo mejor un día de la semana o 2 o 3 días o una de las 3 veces que se te pille al día, utilice pastas de mantenimiento blanqueadoras. Ahora, respondiéndose un poco a una de las preguntas, no sé, yo creo que voy bien de tiempo, espero no estar aburriéndoos mucho. ¿Cómo nos enfrentamos un poco a discromías moderadas o graves? Hasta ahora un poco lo que os he contado ha sido un poco más para unas discromías leves. Bueno, cuando nos enfrentamos a discromías moderadas o graves, por ejemplo, unas tetraciclinas de grado, como es en este caso, ¿no? Esta es una paciente que vimos en el máster, es un caso de tetraciclinas grado 2. Las tetraciclinas, el problema que tienen es que recidivan muy rápido, por eso es, como os decía, ¿qué hacemos para evitar recidivas? Hacer blanqueamientos muy lentos. Yo las discromías graves las planteo como un tratamiento blanqueador de 4 a 6 meses. Os diré que son pacientes súper agradecidos y súper comprometidos, entonces es importante que lo planifiquéis. En este caso, por ejemplo, hicimos a 4 meses, ¿no? ¿Cómo tratamos el caso de la señora que os acabo de enseñar? Tuvimos el día 1, hicimos una sesión en consulta con un peróxido de hidrógeno al 37%, en este caso utilizamos, por ejemplo, el de SDI, y le mandamos al paciente un tratamiento nocturno con peróxido de carbamida, con unas férulas confeccionadas para ella, durante la noche de 6 horas. Al mes volvimos a ver a paciente, le hicimos otra sesión en consulta y le cambiamos el protocolo de casa. ¿Por qué? Porque el paciente que va a estar en blanqueamiento durante 4 meses llega un momento que ya se aburre, o sea, ya después de 4 meses llega un momento que es, bueno, hoy no me lo pongo, hoy he salido, hoy he llegado tarde. Bueno, entonces lo que hacemos es para motivar al paciente, en esas citas de cada mes le cambiamos. Además, toda la bibliografía nos respalda en el que ese cambio de concentraciones es muy agradecida para estas discromías graves. Entonces le pasamos a utilizar, en lugar de un peróxido de carbamida 16% nocturno, le pasamos a utilizar un peróxido de carbamida diurno de un 35%, en este caso el DSDI, 15 minutos al día. Volvió al mes y volvimos a utilizar un peróxido de carbamida, en este caso de hidrógeno, perdón, al 37%, una sesión en consulta. Vemos al paciente, motivamos al paciente, hacemos una control de sensibilidad. Os adelanto que estos pacientes bien llevados no presentan sensibilidad, o yo por lo menos hago muchos casos y no la presentan. También es verdad que ahora os contaré cómo la preveo. Y le volvimos a cambiar al peróxido de carbamida al 16%. Realizamos un control el día 90
Y finalmente en el día 120 hicimos un control de sensibilidad, una remineralización, siempre acabamos nuestros blanqueamientos remineralizando. Yo hoy en día remineralizo con nanohidroxiapatita, como veremos ahora, y le damos lo que os comentaba, una última sesión de sobresaturación de oxígeno para evitar el retraso, para retrasar esa recidiva. Con lo cual, por haceros un resumen, por ejemplo, un caso de discromía grave o moderada, utilizamos 4 sesiones de clínica o intervalos de un mes, intercalando los peróxidos de hidrógeno y de carbamida. En este caso utilizamos peróxido de carbamida al 16 nocturno con peróxido de carbamida al 35 diurno, y en todo momento estuvimos controlando la sensibilidad con nitrato potásico y flúor. Vamos ahí a responder, si os parece, a esas últimas preguntas, que era cómo vamos a controlar la sensibilidad, porque hemos visto cómo vamos a enfrentarnos a casos graves, hemos visto cómo vamos a manejar nuestros blanqueamientos para que sean más predecibles, pero cómo vamos a manejar ahora la sensibilidad. La sensibilidad puede aparecer previa al tratamiento, es decir, puede ser un paciente que viene y dice, uy doctora, yo es que no puedo, yo cada vez que me tomo un helado o bebo agua fría me pega un calambrazo y no puedo. Eso sería un tipo de paciente. Luego hay otros pacientes que me dicen, no, la verdad es que yo no noto nada, no sé ni qué es la sensibilidad dentaria, pero durante el tratamiento empiezan a notar un poco de calambre de vez en cuando, o empiezan a notar que cuando se toman ese helado o ese gazpacho o ese agua fría les da un pequeño calambre. Y a veces aparece una sensibilidad dental al finalizar el tratamiento. Yo siempre les explico a mis pacientes o me pongo un poco en lo peor para que sepan que esto puede aparecer y que el 99,999% de los casos es transitoria y es manejable. ¿Qué hacemos? ¿Cómo la manejamos? Bueno, yo siempre os adelanto que para prevenir, sobre todo si es un tratamiento previo, siempre el paciente, cuando viene a mi consulta a preguntar por un blanqueamiento, ya le receto pastas para sensibilidad dentaria, independientemente que tengan o no tengan sensibilidad, si se van a hacer el tratamiento. ¿Vale? A mí me gusta mucho una pasta, en concreto la de Sensin Repair, que lleva nanohidroxiapatita, lleva flúor, y la verdad es que funciona fenomenal, es un remineralizante súper potente. Podéis utilizar cualquier pasta remineralizante que hay en el mercado, cualquiera de GC, la Tooth Mouse, la que os guste, la que estéis acostumbrados a utilizar, ¿no? Entonces, si el paciente durante el tratamiento presenta algo de sensibilidad, yo os animaría a utilizar un tratamiento pasivo en el que vamos a suspender el tratamiento blanqueador, no definitivamente, sí que durante un día o 2 días lo va a suspender, y vamos a empezar a alternar la secuencia, es decir, vamos a empezar a utilizar un día sí, un día no, un día sí, un día no, o 2 días no, 1 sí, 2 días no, 1 sí. Yo siempre les digo a los pacientes, vais a llegar al mismo sitio, vais a llegar al mismo color, pero vamos a ir un poquito más despacio porque la sensibilidad puede llegar a ser muy desagradable. Y lo que hacemos es cambiar las concentraciones. Si habíamos dado a un paciente un peróxido de carbamida al 16%, lo vamos a bajar a un peróxido de carbamida al 10%. Incluso os diré, esto, ahora mismo estoy haciendo un protocolo de estudio con respecto a este cambio de concentraciones, porque nosotros siempre hemos pensado que el peróxido de carbamida daba menos sensibilidad que el peróxido de hidrógeno, ¿no? Porque al liberarse más lentamente, el peróxido de carbamida pensábamos que era al contrario, pero los estudios que nos dicen que al revés, el peróxido de hidrógeno al estar menos tiempo expuesto penetra menos en esos túbulos dentinarios, con lo cual parece que produce menos sensibilidad dentaria. Con lo cual, por ejemplo, un paciente con sensibilidad podríamos utilizar peróxidos de hidrógeno al 6% o por debajo del 6% con menos tiempo de exposición. O, por ejemplo, peróxidos de carbamida al 10% con menos tiempos de exposición, ¿no? Por otro lado, si no decidimos utilizar este tratamiento pasivo y ya vamos a utilizar productos por lo que llamaríamos un tratamiento activo, utilizaríamos, como os comentaba, un tratamiento remineralizante previo siempre, aplicaríamos nitrato potásico y flúor tanto en cubetas como en consulta como en casa, o aplicación de nanohidroxiapatita. La nanohidroxiapatita es un remineralizante muy potente que la ventaja que tiene frente al nitrato potásico y flúor es que la partícula es mucho más pequeña y pensamos que no interfiere tanto en el blanqueamiento. ¿Vais a blanquear utilizando nitrato potásico y flúor? Sí. ¿Un poquito más lentos? Sí, porque esa partícula de nitrato potásico y flúor que penetra
dentro del diente para actuar tanto a nivel nervioso como a nivel mecánico, va a impedir que ese oxígeno fluya de una forma más rápida por el diente, pero va a fluir igual. La nioxapatita es un reminiscente muy potente que, al ser una partícula muy pequeña, penetra muy bien en el diente y nos va a evitar que el blanqueamiento sea un poquito más lento, pero con ambas opciones va muy bien. Y luego tenemos tratamientos blanqueantes específicos para pacientes con sensibilidad. Es decir, esto es un poco lo que os estaba comentando. Esto que veis sería, por ejemplo, a la derecha, nitrato potásico y flúor, que podrá aplicarse el paciente un día sí, un día no, en consulta o en domiciliario, alternado con su propio tratamiento blanqueador. Estaremos hablando de unas concentraciones de nitrato potásico de en torno al 6% y de flúor en torno al 2%, 0,1 hasta un 2%. O lo que tenéis, el smooth de SDI, por ejemplo, es igual. O a mí me gusta mucho utilizar estas esponjitas de Predvent, que es nanohidroxiapatita pura, que el paciente se la aplica en forma de almohadilla, parece como un betún de zapatos y reduce enormemente la sensibilidad dentaria, con lo cual es una herramienta bastante buena, sobre todo en tratamientos largos, como hemos estado viendo, o tratamientos más complejos. Y este es un poco el blanqueamiento que os comentaba, que es el tratamiento que yo utilizo para pacientes con sensibilidad. Yo en mi consulta siempre tengo un blanqueamiento para pacientes con sensibilidad y luego pues distintos tipos de blanqueamiento. Tengo Glow, tengo SDI, tengo mucho FGM. O sea, no os quiero tampoco, yo como veis no me caso mucho con ninguna casa en concreto, ¿no? Pero porque creo que entra parte de esas herramientas que os debo dar para que ya vosotros tengáis en vuestras consultas, en vuestras casas, la gestión de lo que queráis, ¿no? Pero este blanqueamiento en concreto me gusta mucho porque, como podéis ver en la imagen de la derecha, me permite regular la concentración de peróxido que voy a utilizar y a su vez puedo aplicar nanohidroxiapatita a la vez. Es decir, si yo giro la rueda a la izquierda, no pondré nada de peróxido y pondré nanohidroxiapatita pura, pero si lo voy girando hacia la derecha, iré poniendo peróxido de hidrógeno al 6%, por ejemplo, al 10, 12,5, etcétera, y lo puedo mezclar con el hidroxiapatita o no. Y entonces la verdad es que estos pacientes, que por ejemplo viene un paciente con mucha sensibilidad, me permite ir bajando esa concentración y remineralizándole a la vez. Como veis, este caso es un paciente que hicimos en la universidad, que estaba acabando un tratamiento de Invisalign Go y tenía ataches. Esos pacientes presentan normalmente, como os comentaba al principio, un poquito más de sensibilidad y este tipo de blanqueamientos, bueno, nos ayudan a poder tratar ese 100%, os diría, de casos de pacientes que nos demandan un tratamiento de sensibilidad en nuestra consulta. Daros las gracias, espero haber cumplido, me he pasado un poquito, perdóname Andrea, en hora, pero bueno, espero que lo que necesitéis aquí tenéis, podéis contactar conmigo y si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, estoy encantada de poder ayudaros. Y si no, pues bueno, nos vemos el viernes en el curso, que ya pues bueno, son 4 horas y espero poder resolveros ahí, ayudaros y sobre todo poder transmitiros toda mi experiencia. Genial, Almudena, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, adiós, adiós a todos. Gracias. No sé si hay alguna duda, Andrea, esperamos. No, ninguna. Es que nadie ha escrito en el chat, así que no te preocupes. He visto muchos aplausos que han puesto, así que la gente ha acabado muy contenta y mira, corazones y demás, o sea que fenomenal, fenomenal. La gente está ahora aplaudiéndote. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el viernes, Almudena, en el curso. Que descanséis. Fenomenal. Nos vemos el viernes. Cualquier cosa, ya tenéis mi correo y estamos en contacto. Genial. Muchísimas gracias, a vosotros. Adiós. Adiós.